Vamos a explicar el problema ejemplo 24.4 de los resueltos del capítulo 24 del libro de Tippens. Dice el problema: dos cargas puntuales Q1 igual a menos 6 nanocoulombs. Nano es por 10 a la menos 9. Y tengo otra carga Q2 igual a más 8 nanocoulombs. Estas cargas están separadas por una distancia de 12 centímetros, como se muestra en la figura 24.7. Vamos a ver la figura. Es esta. Aquí tengo Q1, aquí tengo Q2, donde Q1 es una carga negativa, Q2 una carga positiva. Aquí se puede ver Q1 negativa, Q2 positiva, y están separados una distancia de 12 centímetros. Aquí tengo 8 más 4 separadas 12 centímetros. Continuamos con el problema. Dice: a partir de los datos que se indican en la figura, determina el campo eléctrico, inciso A, en el punto A mayúscula, inciso B, en el punto B mayúscula. Observemos la figura. Tenemos inicialmente una carga Q1 negativa y una carga Q2 positiva. En medio de estas dos cargas, a 4 centímetros de Q1 se encuentra el punto A, y acá fuera de la línea se encuentra el punto B. Este punto B está a 9 centímetros de la carga negativa y 9 centímetros arriba de la carga negativa, y al unir la línea que del punto Q2 al punto B, pues voy formando un triángulo rectángulo. Vamos a enfocarnos primero a resolver este problema para el punto A. Vamos a ignorar todo esto. Finalmente, mi problema inicial solo me planteaba dos cargas y el inciso A me pide que resuelva para este punto A. Por lo tanto, yo puedo, aquí quiero que observen cómo ya no pone cargas aquí en el punto de referencia como lo hacía en la ley de Coulomb. Ahora simplemente nos establece un punto físico. En este caso, este punto se encuentra a 4 centímetros de Q1. Las únicas dos cargas que están actuando son estas dos, sus campos eléctricos, porque ahora recordemos que estamos viendo intensidad de campo eléctrico. ¿Cómo voy a determinar yo la resultante del campo eléctrico? Bueno, como los campos eléctricos también son vectores, ¿y cuál va a ser la dirección del campo eléctrico para cada carga? Vamos a empezar con Q1. Q1 sobre este punto va a tener un campo eléctrico E1 hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque recuerden que cuando tengo cargas negativas, el campo eléctrico va hacia adentro de la carga negativa. Entonces es por eso que de este punto el campo eléctrico va hacia la izquierda, hacia adentro de la carga negativa. Por lo tanto, E1 va a tener dirección de menos X o hacia la izquierda. Ahora vamos a analizar el campo eléctrico de Q2 con respecto a este punto. Recordemos ahora que Q2 es una carga positiva y que las cargas positivas tienen campo eléctrico hacia afuera. ¿Recuerdan? Vimos esto en lo último del tema de teoría, donde veíamos que las cargas positivas siempre tienen direcciones de vectores o líneas de campo eléctrico hacia afuera, y las cargas negativas siempre tienen líneas de campo eléctrico o vectores hacia adentro. Entonces, si regresamos al problema, esta carga positiva va a tener líneas de vectores de campo eléctrico hacia afuera. Por lo tanto, esta carga sobre esta línea y en este punto también lo tiene hacia la izquierda, porque va hacia afuera. Se le dibuja una magnitud menor a la longitud de la flecha, debido a que seguramente la magnitud de campo eléctrico es menor que esta que se encuentra a menor distancia, E2. Con respecto a la carga 2, pues mi campo eléctrico ya está debilitado por la distancia, por eso lo representan con una longitud menor. Recuerden que la longitud de las flechas representaban la magnitud de mi campo magnético, la magnitud de mi vector. Entonces, bueno, es por esto que los dos vectores van hacia la izquierda, ¿ok? Vamos entonces a encontrar la magnitud del campo eléctrico E1 y otra vez, en otro caso, la magnitud de la intensidad de campo eléctrico E2. Con la fórmula que corresponde a
incluir la distancia y la carga que produce, el valor de la carga que produce el campo eléctrico para Q1, es decir, E1 para Q1, K, mi constante eléctrica, 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga Q1, que el problema me establecía que valía menos 6 nanocoulombs. Listo, aquí tenemos 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Nuevamente no voy a poner los signos tal como lo vimos en la ley de Coulomb. ¿Por qué? Pues porque lo que va a definir el signo de este campo, de la intensidad de campo eléctrico, o el signo de este vector, va a ser la dirección. En este caso va a ir hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando realice yo mi suma de vectores, este tiene que ser negativo. Si yo pongo aquí signos de cargas, me puede generar unos signos que me van a dar falsa información. Entonces, nuevamente, calculamos E2, la intensidad de campo eléctrico debido a la carga 2, y listo, aquí está, 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados por coulombs, sobre coulombs cuadrados por la carga Q2, que el problema me decía que valía más 8 nanocoulombs. Por lo tanto, aquí está 8 por 10 a la menos 9 coulombs entre la distancia. Para el caso del campo eléctrico 1 pusimos 4 centímetros, convertido a metros, 0.04. Para el caso de la carga Q2, su distancia al punto A son 8 centímetros, convertido a metros, 0.08 metros al cuadrado. Al introducir esto en la calculadora, el resultado es 1.12 por 10 a la 4, y su signo no está dado por las cargas que sustituimos aquí, está dado por la dirección a la que van. En este caso van hacia la izquierda, hacia menos X. Aquí está, a la izquierda. Por eso, nuevamente tenemos, como en la ley de Coulomb, dos vectores que son colineales, se encuentran los dos en dirección X. Podemos resolverlo simplemente haciendo una suma en la que les pongamos los signos correspondientes. Tanto E1 como E2 van a ser negativos, porque van hacia la izquierda. Por lo tanto, al hacer la suma de estos dos vectores, tengo que es menos 3.38 por 10 a la 4, que fue el resultado que obtuvimos. Le pongo menos porque va hacia la izquierda, menos 1.12 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Nuevamente menos porque va hacia la izquierda. El resultado es menos 4.5 por 10 a la 4 con dirección hacia la izquierda. Este signo menos significa que va hacia la izquierda. Vamos ahora a resolver el inciso B, que me pide que calcule la resultante sobre el punto B. Antes de avanzar, igual que en la ley de Coulomb, vamos a establecer los vectores y sus direcciones. El punto B es mi punto de referencia, por lo tanto trazaré algo como un sistema de eje coordenadas, donde el centro de mi eje coordenadas corresponde al punto de referencia en el cual quieren que yo calcule mi resultante. Vamos a ver, en este caso no es resultante de fuerzas, es resultante de intensidad de campo eléctrico. Entonces, empecemos en este punto con respecto a, vamos a empezar por orden, con respecto a Q1. Sobre este punto respecto a Q1, ¿hacia dónde iría el campo eléctrico? Pues recordemos que en una carga negativa el campo eléctrico va hacia adentro de la carga. Por lo tanto, este vector se dirige hacia adentro de la carga negativa, hacia abajo. Aquí está. Este es el vector que corresponde a la intensidad de campo eléctrico E1 que produce la carga Q1. Vamos a ver ahora Q2 cómo afecta. Bueno, pues recordemos que Q2 es una carga positiva y sus líneas de campo eléctrico van hacia afuera. Con respecto a la línea que nos lleva a la distancia más corta hacia mi punto B mayúscula, pues la línea de campo eléctrico que produce esta carga positiva va hacia afuera. Si la proyecto, ese ir hacia afuera hace que vaya en dirección noroeste, como si fuera en el segundo cuadrante. Por lo tanto, así lo trazaré en mi eje coordenadas. Aquí está. E2, la intensidad de campo eléctrico 2, va hacia el segundo cuadrante. ¿Con qué ángulo? Pues como esta línea es proyectada hacia acá arriba,
sigo teniendo 37 grados. Listo, ya tengo mi sistema de vectores. Este vector que aparece aquí es mi resultante, entonces vamos a ignorarla. Es la intensidad de campo eléctrico B. Vamos a ignorarlo porque se supone que yo todavía no sé ni en qué dirección iría, ni su magnitud, ni en qué cuadrante quedaría. Ahorita como inicio ustedes debieron haber planteado este y este vector. Vamos a resolverlo. Y recordemos que primero hay que, al igual que cuando hacíamos la ley de Coulomb, primero calculábamos las fuerzas con la ley de Coulomb. Ahora vamos a calcular primero la intensidad de campo eléctrico con la fórmula que ya conocemos. Mi constante eléctrica por la carga Q1, que valía 6 por 10 a la menos 9, entre la distancia que hay desde Q1 hasta el punto B. 9 centímetros según la figura. La figura me proporcionaba ese dato. Entonces aquí están 9 centímetros convertidos a metros, 0.09 metros. El resultado en la calculadora después de introducir estas operaciones y estos datos nos da 6.67 por 10 a la menos 3 newtons sobre Coulomb hacia abajo. E1 va hacia abajo, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a calcular el valor de E2. E2 es la constante eléctrica por 8 por 10 a la menos 9, que era el valor de Q2 por la distancia que hay desde Q2 hasta B. Muchachos, este problema en el libro tiene un error. La solución debió haber sido, la sustitución debió haber sido el valor de 15 centímetros. Y aquí está mal. Ah, no, está bien. 15 centímetros, perdón. 8 es el valor de la carga eléctrica y es que estoy traumada con Tipens que se equivoca a veces. Y el valor de las distancias es de 15 centímetros tal como vemos en la figura. Entonces, punto 15 si lo convierto a metros. Introducimos esto en la calculadora, debe darnos el resultado que sugiere el libro. Ahora, para resolver este sistema de vectores tengo que hacer suma de fuerzas en X. Bueno, en este caso es suma de intensidad de campos eléctricos en X y suma de intensidad de campo eléctrico con respecto a Y. Es decir, la componente en X de este más la componente en X de este, suma de fuerzas en X. La componente en Y de este más la componente en Y de este, suma de fuerzas en Y. Este no tiene componente en X, por lo tanto mi suma de fuerzas en X se va a limitar a E2, el valor de E2, coseno de 37, negativo porque va hacia menos X. Aquí está, menos el valor de E2 coseno de 37. Este es el resultado. Y observen que la componente en X de mi intensidad de campo eléctrico 1 que está sobre el eje de menos Y es 0, como les había comentado. Ahora sacamos las componentes en Y. Yo hago siempre en mis ejercicios resueltos esta suma horizontal. Aquí Tipens sugiere hacerla de manera vertical y es lo mismo. La componente en Y del vector E1 que se encuentra sobre menos Y, pues es su mismo valor con signo negativo, porque va hacia menos Y. 6.67 por 10 a la 3, que aquí convertido lo puso como kilonewtons. Ustedes pónganlo, lo pueden poner incluso como 6.670 y es lo mismo. Y aquí para calcular la componente en Y usamos el vector por el seno de 37. Nuevamente aquí lo pone como kilonewtons, kilo representa por 10 a la 3, o bien ustedes pueden poner en la calculadora 3200 y es lo mismo. El resultado es 1.93 kilonewtons o 1930 newtons sobre Coulomb. Acá podría ser el resultado expresado como 2560 newtons sobre Coulomb. Listo. La sumatoria de las componentes en X suman esto 0 más menos 2.56, pues el resultado es menos 2.56 kilonewtons sobre Coulomb o bien menos 2560. La suma de fuerzas en Y es esta negativa más esta que es positiva. El resultado es menos 4.74 kilonewtons. Esta es mi suma de fuerzas en Y. Y lo pueden haber expresado ustedes como 4.740 o tal vez otro dígito acá. Ok, entonces la resultante es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Aquí está suma de fuerzas en X al cuadrado, suma de fuerzas en Y al cuadrado, resultado. El ángulo se obtiene con la tangente inversa de la suma de fuerzas en Y entre la suma de fuerzas en X. Y
El resultado es 61.6 grados. El problema especifica que va hacia el suroeste. Esto quiere decir que estaría en el tercer cuadrante. ¿Cómo sé yo que está en el tercer cuadrante? Es el cuadrante en el que yo tengo X negativas y Y negativas. ¿Estamos de acuerdo?